Buenos días. Aquí comienza el resumen semanal de trading de la plataforma seedsmentor.com. Buenos días, Julio. Buenos días, Manu. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Muy ¿Todo bien? buenas. Otra semana más. Una semana más, ¿eh? Un sábado más por la mañana. Aquí estamos preparando la semana de trading y dando algunas pinceladas de por dónde creemos que puede ir la semana que comienza enseguida. Y como siempre empezamos con el análisis del IBEX 35. Aquí tenemos en pantalla la estructura habitual que utilizamos en seedsmentor.com para el enfoque swing trading que hacemos, con la pantalla dividida en dos partes, a la izquierda en dos gráficos, a la izquierda el gráfico semanal, a la derecha el gráfico diario, para tratar de encontrar esas oportunidades desde el punto de vista de swing trading. Si empezamos en el gráfico semanal, lo que buscamos es siempre tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra. Desde hace varias semanas ya hablábamos de que nos encontrábamos en una etapa 1, y que dentro de esta etapa 1 había hecho este movimiento de inhalación, que es el retorno del precio hacia la media de 20, y luego la siguiente exhalación. De cómo era el rebote, este retroceso, de la profundidad de este retroceso, que marcábamos siempre los niveles estos de retrocesos que vemos en pantalla, el 40, entre el 40 y el 60 y después del 60, bueno, pues inferíamos cuál podría ser el movimiento posterior, ¿no? Y siempre decimos que si el retroceso a un impulso alcista se detiene en el entorno del 40% o superior, lo más normal es que el siguiente arranque alcista supere el máximo relevante previo, que es esta zona de aquí, de los 8.870 y algo. Bueno, pues eso es justo lo que ha ocurrido. Aquí vemos cómo se da la vuelta en la zona del 40% con una vela de reversión que conocemos como bottom tail, y desde ahí lo que esperamos es, bueno, primero, la clave es que haya confirmación en la vela siguiente. La ha habido. Una vez que eso ocurre, digamos que lo más habitual es que ya haya esa continuidad alcista. Yo sinceramente no esperaba que la ruptura fuera ya en una semana, sino que lo esperaba en más tiempo, pero bueno, el IBEX está demostrando una fortaleza, una fuerza relativa muy superior a sus mercados, a los mercados europeos y a los mercados americanos, que se encuentran incluso en etapa 4, ¿no? Mientras nosotros estamos en una etapa 1, continuamos en una etapa 1, ¿y cuándo pasaríamos a una hipotética etapa 2 en semanal? Bueno, pues cuando viéramos un movimiento como que esto vamos a suponer que siguiera subiendo un poco, nos hace una inhalación, nos marca un nuevo máximo relevante en esta zona, y cuando el precio volviera a superar esa zona, ahí estaríamos comenzando la etapa 2, porque ya tendríamos la estructura de máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, la media de 20 alcista y la media de 40 alcista, que como sabéis es la definición de etapa 2 alcista de una manera objetiva, tal y como hacemos aquí en Seeds Mentor, sin incluir ningún tipo de dato subjetivo como puede ser una línea de tendencia. Bien, eso en cuanto a semanal. En cuanto al diario, bueno, pues esta subida tremenda que vemos en el gráfico semanal se refleja muy bien en el gráfico diario. Y además se refleja muy bien con las paradas que comentábamos en la semana pasada. Si os fijáis o leéis en la plataforma de Seed Mentor, decíamos que una de las zonas importantes era esta de aquí. ¿Por qué? 8.650. ¿Por qué? Porque coincidían varios conceptos. Coincidía este máximo relevante con la media de 200 plana. Y fijaos lo que ha ocurrido durante la subida. Se para, salta por arriba, vuelve a testar lo que antes era una resistencia, ahora se convierte en soporte de una manera milimétrica y desde aquí arranca con muchísima fuerza. Bien, superando además el máximo relevante anterior que veíamos en semanal y que aquí en diario también lo vemos. Bien, bueno, nada, una subida importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas consecutivas en el mismo sentido. Ya sabéis que más de 5 es raro. Más de 5 es raro, aquí vemos 6 también, 2, 4, 6 y luego una inhalación. Bueno, pues eso es básicamente lo que espero en los próximos días. Quizás que a lo mejor el lunes o al inicio de semana pudiera todavía tener un sesgo alcista por cómo ha terminado Estados Unidos, que ha terminado fuerte, pero lo más normal es que a lo largo de la semana veamos una corrección para corregir esta tremenda distancia de 2. La distancia de 2 es lo que llamamos la distancia entre la media de 20, que es esta la finita, y el precio. Lo veis que es enorme esta distancia, ¿no? Y ya sabéis que los mercados se mueven como un acordeón, ¿no? Con respecto a su media de 20, van siempre acercándose, alejándose, acercándose, alejándose. Ahora mismo está lejos de la media de 20, por lo tanto, no sería el momento adecuado de abrir posiciones alcistas, de abrir posiciones largas en IBEX 35, independientemente de que esté claramente alcista y en etapa 2, ¿no? Pero además del concepto de etapa, tenemos que meter siempre en la ecuación el concepto de timing. ¿Es el momento adecuado de entrada dentro de una tendencia alcista? Bueno, pues ahora la respuesta a eso sería no. Habría que esperar a que hubiera algún tipo de inhalación, es decir, algún acercamiento del precio a la media y luego posterior giro al alza. Ese sí que sería un buen momento.
Y este es un poco el escenario que esperamos para la próxima semana. Vamos a pasar ahora a las acciones que nos habéis solicitado a través de los canales habituales, ya sabéis, a través de Twitter, a través de Facebook, Instagram, info@sysmentor.com, todas estas formas de comunicar con nosotros, por supuesto a través del WhatsApp de la plataforma o del Signal de la plataforma Premium. De todas estas formas nos van llegando unas cuantas peticiones y aquí, Manu, vamos a ir viendo las primeras. Empezamos por Facepi, si lo digo. Facepi. FaceFi. Y FaceFi. Vale, en semanal estamos en una etapa 4. Parece ser que ya se ha visto lo peor al tener este doble mínimo, pero seguimos dentro de una etapa 4, que no cambiará realmente a una etapa 1 hasta que no corte la media de 20. Encima, zona de 320 más luego la media de 200. Así que hasta que realmente en semanal no corte la media de 200, para mí es un valor que seguiría en tendencia bajista. Si nos vamos, y creo que esto será un poco parecido a JDanet cuando la vi hace un mes, luego la veré, que podría ser algo parecido. Si nos vamos al diario, ya nos encontramos en una etapa 2 y que ha estado llegando a sus zonas objetivo. Tenía una en la zona de los 3.8, otra que sería la zona de los 3.19 aproximadamente, y la siguiente va a ser el hueco en los 3.57. Así que por timing no se puede incorporarse, esperaría que hiciese una inhalación a un antiguo soporte, bien en la zona 2.85, y aquí también llegaría a la media 20 para entonces incorporarse. Y el siguiente objetivo ya sería la zona de los 3.57, pero 3.48 está la media de 200, así que realmente yo esperaría que pase todas estas turbulencias para entonces ya cambiar el sesgo a ser realmente una tendencia alcista. Hasta el momento esperaría, no sea que sea realmente la típica inhalación para luego hacer una exhalación, como hubo en el pasado. O sea, más en el pasado me suena que esta parte de aquí, que hizo una inhalación a la media, no sé si por noticias o lo que fuese, y lo que hizo fue enganchar a la gente. Entonces, esperaría un mes más o menos, incluso un mes y medio, para entonces ya sí que incorporarse. Y si hay alguien que viene desde abajo, desde arriba y llega a su zona, pues para salirse. Pero para mí ya ha pasado prácticamente lo peor con este doble mínimo que tenemos. Pasamos a la siguiente. Tubos reunidos. Mira, esta sería un poco parecida a FaceFi, que venía de una etapa 4 con un doble mínimo y ahora estaría haciendo la etapa 1 en semanal, que es el cortar la media de 20 sesiones. Voy a borrar esto que no sé por qué estaba de otra vez. Así que no cambiaría hasta sesgo alcista hasta que no supone la zona de los 0,40. Mientras tanto estaría en etapa 1. Y por el lado bajista, en esto claro, la zona de los 0,3195. Yo creo Si que nos ahí vamos en al día... semanal, perdona Manu, yo creo que ahí en semanal ya terminó, ya pasó lo peor, como tú bien dices también en el caso de Facebook, porque además tenemos un fallo de patrón de venta 1 que venía un poco anunciado por la gran vela sólida de arranque, ¿no? De la inhalación, exacto. Eso que está marcando, esa que está marcando Manu, ahí ya nos anunciaba lo que parece que está haciendo, que es el fallo de patrón de venta 1, y ese es uno de los primeros síntomas de agotamiento de etapa 4. Si además añadimos de la estructura de doble mínimo previa, pues oye, tiene toda la pinta de que aquí efectivamente ha pasado lo peor también. De hecho, si perdiese esto es que demostraría muchísima debilidad. Por eso al final ahí... Y si nos vamos a la parte diaria, pues estaría en una etapa 1, que al final es el tema de cortar la media, y la parada a la media de 200. Y realmente hasta que no supere la media de 200, pues no lo intentó esta semana, de tener una gran vela sólida. Al final nos ha dejado una pequeña mecha, pero hasta que no supere esta zona de la media de 200 realmente no sería un valor para incorporarse. Esto es un ejemplo de tendencia endeble, ¿eh? Lo que vemos en el curso avanzado de tendencia bajista, lateral bajista endeble, que de momento no es muy atractiva. Vamos a Robi. Vale, aquí en Robi teníamos una clara etapa 2, a empezar a tener una etapa 2 endeble, etapa 3, y ahora seguimos en una etapa 3 mientras no pierda
la zona de los 53 euros. Momento que pierda esta zona ya pasaríamos a una etapa 4. Las medias ya empezamos a tener las bajistas, así que si alguien está en largo, pues mucho cuidado. O si rebota un poco, para entonces deshacer posiciones. Este es un caso que podría parecerse mucho a Fluidra. Y luego si nos vamos en la parte diaria, teníamos una etapa 4 con este doble mínimo que tenemos aquí. Ya hacía indicios de que la etapa 4 estaba finalizando y ahora ya incluso hemos tenido un cierre por encima de la media, más fallo de patrón de venta 1 aquí, por lo que ya estamos entrando en una etapa 1, pero realmente hasta que no supere la media de 200 no sería un valor para posiciones largas. Para hacer una simple inhalación hacia la zona de los 63,15, que va a ser, es que va a coincidir media de 200 más doble máximo en la zona de los 64-65 euros. Entonces, para mí un valor que cuando llegue a esa zona es para deshacer posiciones largas y esperar para entonces ya meterse en posiciones cortas dentro de un mes, cuando termine de hacer esta inhalación a la media de 20. Este ejemplo de Robbie es uno de los fundamentales donde la gente comete muchos errores. Porque fijaros, en semanal, claro, lo que vemos ahí a la izquierda en el gráfico es una etapa 2 bastante potente hasta cuando se empieza a convertir en endeble, como decía Manu, pero en el subconsciente de la gente tiene a Robbie como algo alcista, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora lo que están viendo es que ha caído y la gente lo empieza a valorar como una oportunidad de volver a incorporarse en una tendencia alcista, ¿no? Anda, voy a poder comprar Robbie más barato en un valor alcista, qué suerte. Es verdad que a corto plazo, como dice Manu, fijaros las tres mechas por abajo dentro de las tres últimas velas en semanal, esas que os va a marcar Manu ahora. Vaya, ¿eso qué nos indica? Efectivamente, posibilidad de rebote, pero es muy importante no confundir una inhalación en el arranque de una potencial etapa 4 bajista con un buen momento de entrada más barato en una acción que ya no está en etapa 2. Ahora mismo está en etapa 3, en marco temporal semanal. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora es simplemente una inhalación y no confundirla, por favor, con una oportunidad de compra a precios más baratos. Fijaros el ejemplo que os voy a poner ahora, Manu, que es No este. sé si así se Es más, compartirá. Juan, yo diría que en el caso de Robbie, una ¿Mm? vuelta a la media de 200 ¿Mm? sería para abrir posiciones cortas, ¿no? Eh, sí, Coincidiría justo con la fase de transición C en en semanal semanal, sí. y bueno, ahí patrón Blas bajista, claramente, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. cuando... Sí, sí. Bueno, vamos a ver Fluidra, que yo creo que Fluidra nos. Vale, semana, esto sería un poco lo que estábamos Esto es, comentando. eso es, eso es. Lo pongo bien para que se vea. Eso es. Ahí. Aquí vemos una estructura muy, 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 muy similar. En realidad, ¿qué podríamos decir? Que es que este movimiento actual en semanal, donde tiene Manu las tres mechas las tres mechas por abajo, puede coincidir con la gran vela sólida de arranque, tres más. Ay, ay, eso es, ese momento. Al final son dos formas de hacer una inhalación y vemos cómo es simplemente una inhalación para luego desplomarse para abajo. Y eso es un poco lo que decía Julio, un gran momento a lo mejor para incluso una blast bajista. Pero fijaros, esta comparativa de entre Fluidra y Robbie es como si viéramos a Robbie con el tiempo hacia adelante, ¿eh? Como si le diéramos para adelante al tiempo. Es básicamente la misma estructura y este ejercicio me parece muy interesante. Esta semana me llamaban uno suscriptor y me decía, oye, vamos a ver Inditex. Ahí está. Y me decía, atención, y me decía, oye, es que el jueves tiene el concepto que aprendemos en el intermedio, que es gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores. No me atreví a entrar a cierre, porque en diario, en semanal, todavía estaba en etapa 4. Vale. Bien, esto es el planteamiento. ¿Qué le decimos, Manu? Vale, a ver, primero a ver cómo está. En semanal está aún en una etapa 4, efectivamente, pero ya hemos tenido 1, 2, un triple mínimo. Así que la etapa 4 prácticamente encima tendríamos un suelo redondeado, así que prácticamente ya estaría llegando a su fin, porque para perder esta zona le va a costar mucho, en la zona de los 19,70 aproximadamente.
Ahora mismo estaría haciendo exactamente una inhalación hacia la media de 20 sesiones, Correcto. llegando a una de las posibles zonas objetivos, que sean 22.38 que tenía marcada. Si nos vamos al diario, esto sería lo que conocemos como resistencia mayor, donde están todos estos máximos relevantes de los distintos días. Luego teníamos que aquí hizo un acunamiento parecido que iba a romper la media de 20, o sea, es que es el miércoles, perdón, abre con un hueco profesional e intenta romper, pero al final se da toda la vuelta y cierra por encima de la media de 20. Así que aquí tendríamos el acunamiento. Y luego toda esta fase de aquí es lo que conocemos como fase de transición A. Entonces, cuando empieza con una gran velocidad que supera lo que sería la resistencia mayor, es una entrada, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro, si en el semanal es una etapa 4, es hasta dónde puede llegar, las posibles zonas objetivo que pueda tener, para que entonces veas si es rentable o no. Entonces, entrada 1 sería la superación aproximadamente de 21-23. Ahí hubiese sido la entrada. Y cuando rompe en ese momento, no hubiesen esperado ni siquiera, si quieres esperar al final del día, pues entonces para tener mayor seguridad aquí. Una vez rompen la resistencia mayor, lo que va a hacer es, en teoría, ir a visitar la siguiente zona objetivo, que es zona de 22.38. Ya ha llegado a ello. Entonces ahora, si quiere, debería hacer la inhalación hacia lo que antes era la resistencia mayor, ahora se convertirá en el soporte menor, zona de los 21.18, la media de 20 ahí estará, y ahí también sería un momento de incorporarse por patrón de compra 1, donde el siguiente objetivo pues, va a ser la zona de los 23.78. ¿Qué pasa? Al estar en una etapa 4, pues en semanal pues va a tener recorridos no tan buenos como si hubiese estado esto realmente en una etapa 1 o etapa 2. Entonces, esos recorridos que él comenta seguramente serán ya mejores en semanales cuando supere la media de 200. Pues para esto puede pasar 3 meses aproximadamente, no lo sé. Entonces, es la única diferencia en que esto esté entre etapa 4 y etapa 2, que el recorrido que va a tener en el diario esta fase de transición A no va a ser tan bonito o potente o rentabilidad-riesgo si hubiese sido con una etapa 2. Banco Sabadell. En Sabadell tenemos en semanal una etapa 2, pero hay cosas aquí a marcar. Una es esta de aquí, ¿vale? Que había consumido casi un 100%, y esto normalmente lo que nos dice es que el siguiente movimiento, ¿vale?, no va a superar el anterior máximo relevante, como ha sido que ha llegado a la zona de los 0,82 aproximadamente. Otro concepto que nos dice esto, ¿vale?, es que la etapa 2, ojo, que puede estar en peligro. Es más, aquí, voy a ver que lo veo, también un 80% consumido, otro 80% consumido, sí. Así que estamos en una etapa 2 endeble. Esta ha sido esta semana la única que sí que ha superado un poco el 40, que nos estaba dando desde aquí un 60 de Fibonacci. Entonces, esta semana sí que nos estaba indicando que el rebote podría ser bueno para superar el anterior máximo relevante, aunque considero que esta zona del 0,92 va a ser bastante difícil de superar, por eso, porque ya estoy viendo una etapa 2 endeble, y donde el máximo objetivo de momento que veo es la zona del euro, que sí que es cierto que ahora mismo es un 24%. Si nos vamos al diario, veníamos, porque esta salió en el grupo, comentaba que no estaba seguro de que superase la zona de los 0,82. Esta salió, creo que este día, el martes, se comentó, se superaba la zona de los 0,82 o algo así comentaba, y le marcaba que como había empezado el movimiento de exhalación desde aquí, el superar esta zona, como venía bastante lejos, dudaba que fuese ello, si no era como una zona objetivo. Lo ha conseguido, pero el viernes nos ha hecho una top intel encubierta. Lo que nos está indicando es que esta semana lo que debería hacer es la inhalación hacia la media de 20, más o menos hacia la zona de los 0,75 aproximadamente. Otra cosa que marcaría es que si ocurre esto durante esta semana, aquí en el semanal vamos a tener una top intel encubierta. Depende de por dónde se quede. Si es la zona 0,75 y cierra semana por esta zona, vamos a tener
un rechazo de superar el anterior máximo relevante, además de una top Intel encubierta, por lo que esto nos indicaría precios más bajos hacia la zona de los 0,67, que es la zona de soporte. Esto es adelantarme bastante, pero a lo que me refiero es, ojo, mucho cuidado en cómo haga esta inhalación, porque esto puede tener unas consecuencias para próximas 2 o 3 semanas. Entonces, por timing no sería, y esperaría entonces para incorporarse, pero conforme haga la inhalación. Si hace una inhalación muy vertical o muy potente, encima nos daría esperaría el fallo de patrón de compra 1 más la top Intel encubierta, por lo que para mí Sabadell realmente es para deshacer posiciones cuando aquí el viernes nos hizo el semáforo y a esperar otra cosa, pero más que nada por lo que he visto en el semanal de cómo está todo este asunto. Venga, 3 últimas del mercado español. CaixaBank. CaixaBank, en semanal tenemos una etapa 2. Esta semana rompió el máximo relevante la zona de los 3,26 y la siguiente zona objetivo va a ser, a ver, esta zona de aquí, que son 3,36, que la ha superado. Nos vamos al máximo relevante, que sería en esta zona, 3,62 aproximadamente. Lo dejo marcado. ¿Vale? Entonces, teníamos encima una botón tail encubierta aquí, que ha tenido continuidad esta semana, así que lo suyo es que vaya a visitar la zona de los 3,60 aproximadamente. Si nos vamos al diario, mira, otra parecida a Sabadell en este caso, pero que sí que tiene más fuerza, ya que tuvo 2 velas por encima de la zona de los máximos relevantes y Así lo que esperaría ahora mismo con esta top Intel encubierta es una inhalación hacia la zona, a la media de 20 y lo que sería el soporte menor, que es esta zona de aquí de los 3,20. Y entonces ahí sí sería el momento para incorporarse. Habría que comparar en el semanal para ver, pero esta no tiene tan mala pinta como veo en el Sabadell. La veo más fiable, más segura en este caso. Muy bien, perfecto. ACS, la siguiente. Supongo que saldría en algún momento, marqué zona objetivo que ya ha llegado en su momento esta semana. Tenemos una etapa 2 en ACS, ha llegado a una de las zonas objetivo, que al final es toda esta zona de aquí, la zona de los 26,80, 27 euros. ¿Vale? Y la siguiente zona objetivo van a ser los 29 euros y medio aproximadamente. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2. Aquí tenemos un concepto que es el de que las medias de 20 y 40 sesiones se juntan, pero no llegan a aportarse, para que cuando se expandan deberían tener una volatilidad respecto al movimiento precedente, que como era alcista, para entonces tener un movimiento más potente alcista. Ha llegado entonces, por lo que marcaba en el semanal, a una de las zonas objetivo, que va a ser esta zona de aquí, ¿vale? Que marco 26,70 aproximadamente. Entonces lo que esperaría a la inhalación a la media de 20 para entonces incorporarse y así irnos a buscar la zona de los 29 euros. Entonces por timing no es, esperaría a que hiciese la visita al soporte menor, 25 euros aproximadamente. Y ahí buscar patrón de compra 1 para incorporarse. Muy bien, y cerramos mercado español con Solaria. A ver, tenemos una etapa 2. En Solaria hizo la inhalación y llegó con una bottom tail, que si superas para seguir teniendo movimiento. 23,48 ha vuelto a llegar al anterior máximo relevante, de momento no ha podido. Y la siguiente zona ya va a ser los 26,80. A ver cómo están en el diario. En el diario veníamos de una etapa 4, que ha hecho una etapa 2 en V, o sea, una etapa 4 que ha pasado a la 1 por V. Ha llegado a una de las zonas y esperaría que hiciese la inhalación a la mediamente para entonces incorporarse. Y ahí va a ser el momento bueno entonces para sí que ir a visitar la zona de los 26,80. Entonces, por timing, que esperaría? Por los valores que hemos visto aquí españoles en los últimos 3 o 4, es timing. Esperar a que se acerque a la media de 20, que sería zona de soporte menor, para entonces incorporarse.
Aquí hay un detalle que me gusta para el lado alcista, que es que si te fijas 6 velas más atrás, más o menos, hay una potentísima top Intel encubierta anulada. Potentísima. Esa si lo vemos a cierre diríamos, uff, esto se va a ir para abajo con fuerza y sin embargo no lo ha hecho. Eso significa que de fondo hay... eso es. Eso significa que de fondo hay fortaleza en este valor. Vamos a saltar ya al mercado americano hasta el otro lado del charco para comenzar el análisis de los 3 índices directores del mercado USA. Comenzamos como siempre por el Standard & Poor's, que lo vemos a través del ETF, el SPY, SPY, el ticker. Y bueno, aquí vemos pues una etapa 2 definida durante todo este tramo marco temporal semanal, muy buena, etapa robusta, que se estropeó en el sentido, bueno, en ningún sentido, se estropeó con el comienzo de esta etapa 3 y luego ya el comienzo de la etapa 4 en la que estamos. Tenemos marcadas estas dos flechas. Estos dos segmentos, podríamos decir, que nos miden es el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, que han cumplido perfectamente, no lo voy a volver a repetir porque ya lo hablamos en varias semanas. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Ya decíamos la semana pasada, decíamos, uy, cuidado que esto ya después de 3, 6, 7 velas bajistas, lo más normal, por muy bajista que parecía, es que comenzara una inhalación, que comenzara una inhalación. Bien, esa inhalación está arrancando con una gran vela sólida. Está arrancando con una gran vela sólida. Recuerdo el concepto de inhalación. Inhalación es simplemente que el precio vuelva hacia la media de 20. ¿Okay? Cada vez que arranca con una gran vela sólida, lo que esperamos después es un fallo de patrón de venta 1. Suele ocurrir 8 de cada 10 veces. Hay 2 veces que no ocurre, como en la anterior, ¿lo veis? Aquí decía el mismo mensaje. Oye, está arrancando con una gran vela sólida. Lo más normal es que este patrón de venta 1 diera fallo y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, ahora vuelvo a pensar exactamente lo mismo que pensaba antes. En este momento, que esto bueno, tiene pinta de tener cierta continuidad alcista hacia la media de 20 y que lo más normal es que no, en primera instancia por lo menos, no nos haga esto, sino que haga un patrón de venta 1 que dé fallo y nos constituya un mínimo relevante creciente, poniendo en peligro la etapa 4 actual. Vale, eso es el escenario, es adelantar demasiadas cosas, pero es lo que suele ocurrir en estos casos cuando los comienzos de las inhalaciones son, pues, además de con un hueco pro pequeñito, con una gran vela sólida. Así que vamos a ver si esto se cumple y este escenario que comentamos pues es el que nos ocurre. Claro, esta inhalación en semanal tan fuerte, este arranque tan fuerte, ¿a qué nos lleva en diario? A finalizar la etapa 4. Ya estamos en una etapa 1, ya tenemos dos cierres claros por encima de la media de 20, después de un pequeño shakeout aquí, en el que parecía que perdía este mínimo relevante, pero se dio la vuelta, tal y como esperábamos, tras este hueco novato aquí, que ya lo comentábamos, ha ocurrido justo el escenario que planteábamos y desde aquí, venga, pues ahora lleva ya 3 semanas seguidas alcistas, 5 velas verdes, pero en realidad 3 alcistas todavía y ahora, pues bueno, lo suyo es que a lo mejor todavía pueda subir un poquito más hasta que nos haga un máximo relevante, donde sea, que evidentemente no tengo ni la menor idea de dónde lo puedo hacer, vamos a suponer que aquí, por decir un sitio cualquiera, y luego haría la correspondiente inhalación, seguiríamos en etapa 1 y en el momento en el que se superara esta cota, ahí es donde estaríamos comenzando la etapa 2 en este marco temporal. Para ese momento, la media de 20 ya estaría claramente alcista y la media de 20, pues como mínimo plana o quizás ligeramente alcista también. ¿Vale? Así que eso es un poco lo que puede ocurrir. Tener en cuenta que en semanal, que vaya hacia la zona de 432, fijaros dónde nos llevaría en diario, justo aquí, más o menos donde está marcado. Así que sería totalmente normal. Ese es el escenario en el Standard & Poor's y vamos a ver el Nasdaq, veremos algo similar. Aquí vemos, bueno, pues lo mismo, la etapa 2 que venía, la etapa 3, la etapa 4 con doble exhalación, esta exhalación y esta exhalación y con un arranque con una gran vela sólida también. ¿Lo veis? Nos deja una bottom tail encubierta. Esto es una bottom tail encubierta de 2 o de 3 incluso. Y esto suele dar fallo de patrón de venta 1 en la exhalación siguiente. El mismo concepto que decíamos aquí, que aquí no lo ha cumplido. Aquí no lo ha cumplido. En diario, pues lo mismo. De momento hablamos ya de etapa 1 por doble concepto, porque ya ha eliminado el 100% del impulso previo, el 100% del impulso bajista previo lo ha eliminado ya,
por tanto ya no hablamos de etapa 4 bajista, ya no podemos hablar de etapa 4 bajista porque la definición es máximos relevantes decrecientes. El máximo relevante actual, sea donde sea, ya sabemos que va a ser superior a este nivel, porque ya está por encima del precio. Sea donde sea, porque nosotros no somos adivinos y no sabemos dónde va a cerrar, ¿no? Además, ya tenemos, bueno, de momento, un cierre por encima de la media de 20. Y el escenario es exactamente igual. No sé dónde va a terminar esta exhalación actual. Luego vendrá una inhalación. Y luego, si supera este nivel, que os voy a poner en pantalla aquí ahora mismo, os voy a dibujar en el gráfico, si supera este nivel, estaremos comenzando una etapa 2 en este marco temporal, en este movimiento alcista, que coincidirá con un movimiento de inhalación, un movimiento alcista de inhalación en semanal. ¿Vale? Y ese es el escenario que veo para Nasdaq. Vamos al gran pelotón que hoy en Signal, la versión premium, hablábamos de la importancia de este indicador, porque ponías tú, Manu, ¿verdad? Que había una noticia en la que 8 valores sujetaban el mercado, ¿verdad? O algo así. Bueno, Sí, pues que lo que era el SP500 realmente es la caída está del 25% que ha tenido en las últimas semanas, o no sé, 25 o 30, que realmente está movido por 8 valores. O sea, claro. si el SP500 son 500 valores, solo con 8 valores, Facebook, Google y estos de aquí, lo que eran, habían movido pues prácticamente toda la caída. Claro. Bueno, pues por eso precisamente, para evitar ese sesgo de que unos pocos valores nos puedan nublar la mente sobre lo que realmente está ocurriendo en el grueso del mercado, en el pelotón, que suelo decir, analizamos el Russell, porque representa a 2.000 acciones. 2.000 acciones de pequeña capitalización. Ciclo de vida, yo creo que este es de manual, o sea, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Y ahora mismo cómo estamos? Ahora mismo estamos en qué proceso? Después de una caída importante hacia la media de 20, de 200, que decíamos que iba a ser o que podía ser una de las zonas posibles de parada, que además por proporcionalidad de impulsos también nos daba, pues fijaros que cómo empiezan a hacer las mechas por abajo, ¿lo veis? Aparecen estas mechas por abajo, que veis cómo no ocurrían antes. ¿Lo veis? Eran muy pequeñitas, ahora son claramente contundentes. Eso significa posibilidad de rebote. Ese rebote ha venido con un arranque alcista, una gran vela sólida alcista y mismo concepto que en Standard & Poor's, mismo concepto que en Nasdaq. Lo más normal es que el siguiente patrón de venta 1 nos diera fallo. Entendiendo por fallo que, porque digo esto y a lo mejor no se sabe lo que es un fallo, que haga esta subida a un nuevo máximo relevante decreciente, ¿lo veis? Este y pudiera ser este de aquí, y que haga fallo significa que en la siguiente exhalación no va a perder este nivel de aquí, se va a quedar por encima. Que ojo que puedo hacer retest y seguir la siguiente con la etapa 4, eso podría ser perfectamente, pero que en primera instancia no es habitual, no digo que no ocurra, de hecho acaba de ocurrir en Nasdaq y en Standard & Poor's en el anterior ciclo, pero que lo más habitual es que aquí de fallo y de aquí rebote y trate de hacer un retest. Y ahí es donde se va a jugar realmente las castañas, ¿no? Si ese retest funciona, esa resistencia aguanta, pues puede tener otra continuidad bajista. Diario, bueno, pues en diario podemos hablar de etapa 1 por varios motivos. Los motivos son dos. Primero, la primera pista es los mínimos relevantes crecientes, ¿lo veis? Primera pista. Segunda pista, anda, del último impulso bajista ha eliminado más del 100%. ¿Lo veis? De este impulso bajista ha eliminado ya más del 100% en el precio. Tercera pista, ya tenemos 2 cierres por encima de la media de 20. Eso es etapa 1. ¿Cuándo pasará a ser etapa 2? Pasará a ser etapa 2 cuando esta inhalación termine, donde termine, que no tengo ni idea, ahí vamos a suponer, nos constituya un nuevo, el primer mínimo relevante, máximo relevante creciente, y en cuanto lo supere, tendremos el segundo máximo relevante creciente ya asegurado, y por lo tanto ya tendremos esa estructura que buscamos de máximos relevantes crecientes alcistas. La media de 20 ya estaría claramente alcista y probablemente la de 40 como mínimo plana. Así que ese es un poco también el escenario que estamos barajando. Vamos a ver, la primera se llama Block, para entrar a medio plazo. A ver, para entrar a medio plazo. Para entrar a medio plazo. Es decir, no nos están preguntando por swing trading, nos están preguntando por lo que conocemos core trading. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es constituir la estructura correcta, ¿no? En los gráficos. Es decir, nos vamos a semanal y mensual. Ahora a la izquierda está el mensual. Cuidado que esto es distinto a lo que hacemos habitualmente porque nos solicitan algo distinto. Esto es gráfico mensual y gráfico semanal a la derecha. El gráfico mensual nos sirve para
para conocer hacia dónde va el río, hacia dónde va la tendencia, y el gráfico semanal nos indicaría para ver en qué momento de entrada podría ser el adecuado. Bien, la etapa ahora mismo, pues podríamos hablar de una etapa, pues podríamos hablar de una etapa, ¿cómo la veis? ¿Etapa 3? Tres, ¿Amplia también, ¿no? o 3 todavía, no? Sí. Sí, podría ser porque el 3, porque no ha eliminado dos mínimos relevantes. Si hubiera eliminado este, en la caída esta actual, si hubiera eliminado este, también estaríamos hablando de etapa 4 ya directamente. Pero una etapa 3 muy profunda, con una inhalación muy profunda, porque también la exhalación previa había sido muy profunda. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que es posible algún tipo de rebote. Es posible algún tipo de rebote, claro que sí, después de una caída desde los 274 hasta los 90, pues lógicamente sin casi ininterrumpida, pues es posible algún tipo de rebote que pueda tener significancia, ¿no? Significación, no sé si lo dije bien eso. Aquí de momento nos ha dejado una bottom tail, y bueno, en el caso de superar esa bottom tail, que podría ser, vamos a ver, podría ser un momento para intentar coger una subida, ¿no? En diario, de momento todavía tenemos una etapa 4. Y la pregunta nos lo hacen para entrar a medio plazo. A medio plazo. Yo para mí, estando en una etapa 3 en semanal y etapa 4 en diario, no es el momento adecuado. Es posible que con el tiempo, si esto se convierte y hace una etapa 1 y luego una 2, es muy posible que con el tiempo, si volvéis el gráfico hacia atrás, dijerais, oye, pues cuando Juan dijo que no era el momento adecuado, fue el mínimo. Es posible, claro que sí. Fue el mínimo y ahora mismo está aquí arriba. Es posible, claro que sí. Pero nosotros lo que buscamos, nuestra forma de invertir es subirnos a cosas que ya están en marcha. El swing trading, o en este caso la forma de invertir en core trading con nosotros es subirnos a movimientos que ya están en marcha, no a movimientos que tenemos que adivinar. Y entrar aquí ahora mismo sería, oye, una apuesta, un ejercicio de adivinación para ver si es el mínimo, que puede serlo o no. Esa no es nuestra forma de operar. Por eso quiero decir que nadie se dé engaño, que a lo mejor este es el mínimo de los próximos 4 años. Pues a lo mejor, no tengo ni idea. Puede ser, pero no es nuestra forma de operar. Cuando está en etapa 4 bajista, salvo que sea un patrón explosivo alcista que vemos en el curso intermedio, no es nuestra forma de operar y por lo tanto para mí no es adecuado. ¿Cuándo sería adecuado para mí? Bueno, pues cuando por lo menos en semanal estuviera en una fase de transición entre la etapa 4, en la etapa 1 y la etapa 2. Hasta que eso no ocurra, para mí no es el momento adecuado. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, igual, ¿no? Para un medio plazo, por encima de 150 es donde se pondría interesante, ¿no? Que es esta zona de aquí. Efectivamente, en ese momento, ¿qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos el precio ya con estructura alcista, la media de 20 claramente alcista, estaríamos eliminando en semanal esta zona de aquí y además a la izquierda nos quedaría un movimiento fluido. Ahí sí que podría ser interesante. Y es lo que os decía antes, fijaros, yo prefiero entrar en un valor a 150 con cierta seguridad que entrar a 90 con muchísima incertidumbre. Fijaros, 90 a 150, la diferencia es significativa. Pero claro, que entrar en 90 dentro de una etapa 4, ¿quién nos dice que esto es solo, o quién nos puede decir que esto es solo la típica inhalación hacia la media de 20 para luego continuar su camino bajista a donde sea? ¿Vale? Ese es un poco, no sé si hacéis clic sobre lo que os quiero, me estoy explicando bien, vamos, sobre lo que os quiero explicar. Estás diciendo el tema de adivinar el soporte. Sí, sí, adivinar el soporte. Eso, hay mucha gente que piensa que trata de adivinar ese soporte y algunas veces sale bien y algunas veces sale mal. Ojo, puede ser interesante tratar de jugar a adivinar en un momento determinado. Hombre, tú si ahora mismo haces una compra aquí y le pones stop muy cercano, aquí debajo, bueno, pues a lo mejor es una apuesta, ¿no? Y si el ratio de rentabilidad-riesgo no es muy grande, pues bueno, pudiera ser interesante. Pero digamos que no es nuestra forma de invertir. Es que yo quiero que quede claro que nosotros planteamos una forma de invertir que consideramos correcta y que a nosotros nos da buenos resultados. Pero es que no es la única, ni muchísimo menos. Internet está lleno de otras personas que plantean otras formas de invertir tan buenas o más como esta. Simplemente no es la nuestra. Entonces, la gente que se une a nosotros al final es porque se identifica con nuestra forma de invertir, que no es la única. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver Open.
Nos piden Open para el mismo escenario. Lo voy a dejar en... Acordaros que estamos en enfoque Core Trading. Estamos en enfoque mensual, semanal. Y vamos a ver este gráfico. Bueno, de momento claramente bajista, ¿no? Y tanto en semanal como en diario, que empieza a dar síntomas de querer empezar una etapa 1. Por lo tanto, a este parece que le queda todavía un poco, le queda un poco. Fijaros que tiene cosas importantes para girar. Para mí hay muchas velas que son de transición y velas que son clave, que son las velas llave que llamamos, ¿no? Para mí la vela llave aquí es esta. A ver si la pongo bien. Para mí la vela llave es esta. ¿Por qué? Porque es el shakeout. Fijaros, esta vela que ahora vemos una bottom tail, esta vela fue roja hasta aquí, perdiendo todo este soporte, ¿lo veis? Entonces, esa es la vela clave. Esa es la que demuestra que lo más probable, el siguiente movimiento va a ser alcista. Esto tiene toda la pinta, efectivamente, de verla en 10 dentro de poco. Verla en 10 dentro de poco. Pero verla en 10 dentro de poco significaría entrar en una etapa 1. Entrar en una etapa 1, nada más y nada menos, en este marco temporal. Lo mismo que decíamos en Block, creo que era, podría ser interesante a partir de 10.05, bueno, más o menos, o donde haga la ruptura, y el nuevo máximo relevante. Cuando supere este máximo relevante, si alguna vez lo supera, este máximo relevante, y nos constituye un nuevo máximo relevante creciente, en cuanto lo superara otra vez, ahí estaríamos en etapa 2 alcista. ¿Okay? Y sería un buen momento, porque además en semanal es verdad que tiene mucho recorrido hacia de inhalación. Pero hasta que eso no ocurra, esto puede ser interesante dentro de, pues a lo mejor 2 o 3 meses. ¿Por qué 2 o 3 meses? Porque, ojo, estamos hablando, bueno, vamos a poner 2 meses, que son 8 velas, 2 meses, porque estamos hablando en core trading, y a lo mejor le quedan todavía eso, unas cuantas velas para acercarse aquí arriba, para hacer todo este proceso. Hasta entonces yo la veo un poco tierna, la veo un poco temprana, aunque puede ser interesante en el futuro. En mensual tenemos una etapa 2 alcista de momento, ¿ok? Ahora la caída parece que ya se va a detener, porque fijaros, cuando veáis cuerpos pequeños, fijaros qué diferencia entre este cuerpo y este cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre cuando hay un cuerpo muy grande, en este caso rojo, pero me da igual que fuera verde, significa que hay uno de los dos ejércitos, alcistas o bajistas, que ha arrasado al otro. ¿Ok? Bien, está claro que aquí estaba arrasando el ejército bajista, y aquí, ¿qué demuestra este cuerpo pequeño? Igualdad de fuerzas, como si fuera un pulso entre uno y otro, ¿no? Igualdad de fuerzas. Anda, después de una caída tremenda, desde los 330 hasta 188, que haya igualdad de fuerzas, puede ser el comienzo del swing, el comienzo del cambio de poder entre unos y otros. Juan, mira la proporcionalidad de impulso ahí en mensual. Vamos a ver esa proporcionalidad de impulsos. Esa, y la voy a trasladar, copy, a ver si la copy. Pues mírala, ahí está. Ahí está. ¿Veis qué importancia tiene esto de la proporcionalidad de los impulsos? Nos ayuda a identificar, en cuanto pierde este nivel de nuevo, dónde es una de las posibles paradas. Lo veis en torno a 150 y ha terminado en 155. Fijaros qué nivel de precisión. Así que sí, interesante. Podemos haber visto el fin de esta caída en este marco temporal, además justo en la zona de soporte menor, ¿lo veis? Justo en la zona de soporte menor. Bien, interesante, o un poquito por encima de la zona de soporte menor, para ser más exactos. En diario, vamos a pasar en semanal, perdón, que es nuestro marco operativo para el enfoque core trading. Bueno, pues aquí vemos la proporcionalidad de los impulsos igual. Y ahora vemos cómo está arrancando, después de esta exhalación, alejamiento del precio de la media, viene el acercamiento al precio de la media. Pero dependiendo cómo arranque, o de la verticalidad de la subida, nos habla un poco de cómo puede ser el siguiente movimiento. Y en este caso está arrancando con una gran vela sólida. Tradicionalmente, no digo que ocurra siempre, pero tradicionalmente 8 de cada 10 veces un arranque así nos hace un fallo de patrón de venta 1 y comienzo de una etapa 1. Digo tradicionalmente porque fijaros aquí que no ha ocurrido. De la manera, igual que vimos en el Standard & Poor's y en el Nasdaq antes, no ha ocurrido. Arranca con una gran vela sólida y sin embargo, ¿pero por qué? Porque se ha caído el mercado en general. Por eso lo que os digo siempre de que las acciones viven dentro de un ecosistema, no viven aisladas y les influyen todas las cosas. Entonces, bueno, pues lo más habitual
Lo que yo espero que ocurra con Nvidia es que haya un rebote, como mínimo hacia la zona de soporte de resistencia menor, en torno a los 220, una cosa así, 215, 220, y luego nos haga fallo de patrón de venta 1. De momento sería pronto, porque estamos en plena etapa 4, para entrar en posiciones largas. Para entrar en posiciones largas. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Por nuestra forma de invertir, puede ser muy posible que comprar ahora mismo a 188 Nvidia dentro de 3 meses a lo mejor hubiera sido una gran oportunidad. Seguramente, pero estaríamos adivinando y nosotros no vamos a adivinar. Nos vamos a la última también de este... De hecho, espera Juan, antes de pasar perdón. al siguiente, ¿Sí? Dentro de nuestra operativa que tenemos la etapa 1, 2, 3 y 4, al final es el ciclo de vida, en este caso en el semanal, que al final sería donde vamos a entrar, acaba de empezar la etapa 4. Es decir, hace un par de semanas estaba haciendo la fase transición C. Correcto. Entonces, hasta que aún falta bastante para llegar a lo que sería la etapa 1 o etapa 2. Bueno, es que eso en realidad nunca lo sabemos, porque nosotros no sabemos cuánto va a durar una etapa 4. Puede durar, haber acabado ya hoy, o sea, puede ya el mínimo de estas 3 semanas últimas ser el último, o durar 10 años más. Yo no tengo ni idea cuánto va a durar una etapa. Por cómo está arrancando, por la combinación de los dos gráficos, me inclinaría a pensar que puede estar terminando, de verdad, que puede estar terminando la etapa 4 en este marco temporal. Microsoft. Pues un escenario muy similar, ¿no? Quizás no tan violento, no tan profundo, pero en mensual está claro que tenemos una etapa 2 alcista, con pocas dudas, ¿no? Una etapa 2 alcista, que tuvo un fallo de ruptura de continuación alcista aquí, ¿lo veis? Para que veáis que estos conceptos que aprendemos normalmente los vemos en diario, en semanal, ¿no? Mirad, en mensual. Fallo de ruptura de continuación alcista. ¿Tiene continuidad en la vela siguiente? No. Cuando no tiene continuidad en la vela siguiente, en cuanto pierde el mínimo de la vela que da fallo, lo más normal es que se vaya a la zona de soporte previa. Y es justo lo que ha hecho, ¿lo veis? Y desde aquí está haciendo un patrón de compra 1. En realidad es un patrón de compra 1, con una bottom tail. Tal cual, ahí, con una bottom tail, tal cual, ahí. Bien. En diario tenemos una etapa 4, ahora mismo. En semanal, perdón, que estoy acostumbrado a swing trading. En semanal, esto es una etapa 4 que tiene pinta de que es posible de que pueda haber acabado. Por lo mismo, por cómo arranca con una gran vela sólida. También había arrancado aquí, es verdad, pero 8 de cada 10 veces va a dar fallo de patrón de venta 1. Digamos que estas son las excepciones. Cuando arranca con una gran vela sólida y lo pierde directamente, esas son las excepciones y suele ser motivado por una caída general del mercado. Si no, no suele ocurrir. Aquí ahora estamos en inhalación que arranca una gran vela sólida y lo más normal que ocurra en estos casos es que continúe la semana yendo hacia arriba. Por eso esperábamos una apertura alcista y que luego de los mercados y que luego ligeramente alcista de los mercados y que luego haya un fallo de patrón de venta 1 en esta forma, ¿no? Para comenzar una etapa 1. Demasiado temprano todavía para mi gusto. Ahora ya vamos a saltar, volvemos ya a la estructura, vamos a poner la estructura de swing trading habitual. Volvemos aquí a semana. Ok. Y aquí vamos a diario. Lo pongo. Esta es la estructura habitual para el enfoque swing trading, que ya sabéis que son operaciones de 8 a 10 días. Normalmente hay algunas que duran un día porque llegas a objetivo o salta stop, o hay algunas que estás un mes con ella. Pero en términos generales, 8 o 10 días suelen ser un poco el rango habitual. Y vamos a entrar en una acción que nos mandan desde info@seedmentor.com, una acción que tiene un aspecto muy bueno, nos gusta, ¿verdad? Dice aquí, con el objetivo de volver a entrar cuando rectifique, es decir, cuando haga inhalación, supongo que quiere decir, en caso de hacerlo. Yo es que, fijaros, me atrae mucho esta acción. Tiene un suelo interesantísimo, redondeado, y que no sería de extrañar verla pronto en las cercanías de 4. Fijaros en diario cómo la etapa 1 se ve clarísimamente y cómo aquí está haciendo la zona de techo. Zona de techo clarísima, ¿verdad? La veis, ¿eh? Entonces ahora, yo para mí, el suscriptor o la suscriptora, que no sé si es chico o chica, nos dice, oye, hay que esperar a hacer la inhalación, ¿vale? Podría ser una opción, desde luego. Y si hiciera el concepto de acunamiento, pues oye, fantástico, me subiría al carro. O, como es un patrón 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo, 1, arranca, 1, 2, 3, y ahora si supera ese 4,
podría ser un buen momento para subirse al carro, aunque esté a un 19,4% de la media de 20. Acordaros que para que podamos comprar a esa barbaridad de distancia con la media de 20, tiene que ocurrirse dos opciones, tiene que ocurrir dos escenarios, dos motivos, mejor dicho. Que haber conseguido esa distancia tremenda sea a través de un hueco o a través de un patrón 1, 2, 3 o sus variantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, como es este caso. ¿Y por qué ese patrón es un patrón de arranque, es un patrón de ignición? Entonces, si superara este nivel, sería un buen momento de entrada con stop justo debajo de la vela 2, en este caso, y bueno, pues un objetivo bastante ambicioso. ¿Que no lo hace y hace la inhalación hacia aquí? Oye, pues fantástico también, ¿eh? Y hace acunamiento, el concepto de acunamiento que vemos en el intermedio, pues fantástico, también un buen momento de entrada, más abajo incluso, más cerca de la media, para mí más cómodo, podríamos decir, y con los objetivos muy ambiciosos, ¿no? Por lo tanto, esta acción, de hecho, es una de las que voy a escoger para el newsletter, porque me parece muy interesante. ¿Cómo la veis vosotros? Sí, bueno, esta es una de las que tenemos en la lista, Blas, y de hecho yo la comenté hace un par de semanas o 3, no me acuerdo. Ajá. Pero de momento no ha acabado de arrancar, a ver si ahora parece Parece que puede arrancar. que va apuntando mejor forma. Vamos a ver, RRC para entrada, vamos a ver. Vale, para entrada. La primera palabra que me viene a la mente es dos palabras. Demasiado tarde. Sí tiene buen aspecto, semanal, etapa 2 alcista, clarísima, muy bien, perfecta. Y en diario, pues eso, arrancando también una etapa 2 ya, ha superado estos dos máximos en una exhalación, perfecto. Lo único que le falta es el timing. O sea, me parece muy buena acción. A ver, que está el máximo histórico. No, mira, No. además tiene recorrido todavía, con bastante resistencia, pero tiene recorrido. Interesante, muy interesante será a partir de 45. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento muy fluido hasta 63. Aquí se puede encontrar con ciertos problemas durante la subida, pero vamos, está perfecta. ¿Qué le pasa ahora? Que lleva 1, 2 y 3. Vale, lo más normal es que después de 3 grandes velas sólidas sea el fin, ¿eh? A lo mejor haya una cuarta aquí pequeñita y luego haga la inhalación. Entonces, ¿qué haríamos? En esta nos mantendríamos un poco a la expectativa a esperar que el martes o el miércoles a lo mejor nos hiciera un movimiento bajista y luego arrancara el jueves, por decir, días, digo. Ese sería un buen momento de entrada para subirnos al carro, porque además esto podría generar en marco temporal semanal un patrón 1, 2, 3. Este movimiento de estas flechas se convertiría en algo así. Ahí. Y eso sería un patrón 1, 2, 3. ¿Vale? Por tanto, es interesante, pero con condiciones dentro de miércoles o jueves, dentro de unos pocos días. Me preguntan si esto es un patrón isla. Si hay un patrón isla aquí, vamos a ver. Wow, patrón isla no, patrón archipiélago. Muchas islas. Vamos a ver, mira, vamos a ver. Bien, pues sí, evidentemente es un patrón isla, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es un patrón isla? Bueno, porque el precio está aislado totalmente uno de otro, ¿no? Vamos a analizarlo como siempre, ¿no? En semanal, ¿qué teníamos? Una etapa 2 que ha tenido una caída tremenda, pero que luego lo ha recuperado, la semana pasada, lo ha recuperado en esta con una fortaleza bestial, ¿no? Fijaros el rango de esta bottom tail encubierta, ¿lo veis? Esto sugiere precios más altos. Patrones isla los vemos en el curso avanzado y tienen una característica distinta a todos los demás patrones. Mientras todos los demás patrones que aprendemos, que deben ser sobre 8, 9, más o menos, ¿no? Nos indican un momento de entrada, el patrón isla lo único que nos dice es un cambio de sentido de la tendencia. Es lo que nos habla. No nos dice, oye, compra aquí, no, o abre posiciones cortas aquí, no. Nos habla de un cambio de sentido de la tendencia, que en este caso pasa de ser, evidentemente, bajista a alcista. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un patrón isla? Que tú lo que tienes que, primero ya sabes hacia dónde va, en este caso va a ir hacia arriba, tienes que buscar un momento de entrada. Esa es la segunda parte de un patrón isla, ¿no? Y quizás aquí el momento de entrada podría ser si supera los 167,05, que es donde tiene 1, 2, 3 toques, y el del viernes pues casi también, ¿no? Hombre, si vemos que supera esto, bueno, pues podría ser un buen momento porque desde luego en semanal tiene un aspecto de continuar con mucha fuerza hacia arriba. Pero a la pregunta del suscriptor es si esto era un patrón isla, claro, y sí, desde luego que sí. Además en zona de la media de 200, fantástico. Vale, pues hasta aquí entonces es lo que teníamos para el mercado americano y ahora nos vamos a pasar al mundo cripto.
Empezamos por Bitcoin. Y el Bitcoin, bueno, pues mantenemos la estructura que veíamos. Esto es yo diría una semana de transición, una semana de transición en la que no ha pasado gran cosa. Seguimos pensando que la estructura es de ruptura bajista, por lo que habíamos dibujado ya en semanas previas. De todo este impulso bajista ha recortado solo esto. Esto suele ser una consolidación bearish, una consolidación bajista, y lo más normal es que esto terminara rompiendo por abajo. Pero también decía al mismo tiempo, sí, pienso que puede romper por abajo, pero no creo que tenga mucha profundidad esa ruptura. ¿Por qué? Porque en semanal, fijaros dónde está. Lleva ya 3, 6 y con esta ya 8 velas rojas. Esto, cualquier día de estos tiene que hacer un pum, un rebote hacia arriba. Que lo puede hacer después de esta pequeña ruptura que puede haber aquí, a ver cómo lo dibujo, en estos niveles, después de perder estos niveles, que pueda haber esa pequeña ruptura, pues posiblemente, y que se vaya hacia aquí, perfecto, pero tampoco hacia el mínimo de los 25.900, 26.000, posiblemente, pero me extrañaría mucho que tuviera continuidad bajista después de toda esta secuencia de velas rojas, ¿vale? Por lo tanto, eso es un poco el escenario, que esperamos puede tener ruptura hacia abajo, pero no muy creíble. Un inciso, a ver si Sí, sí, podría ser el caso. sí, Como en el diario tenemos un patrón de ruptura de continuación bajista, correcto. en el semanal podría coincidir perfectamente que cayese la media de 200, Sí, que es una buena caída, pero realmente luego recuperarlo todo. Entonces, realmente podría en el ser. semanal estaría cumpliendo todo eso que comentas. Sí, podría ser, de todos modos lo vería muy exagerado. Muy exagerado. Pero podría ser, porque las cripto ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Desde luego que aquí sí que podría ser. En una acción te diría que lo veo casi imposible. En una cripto no me atrevo. Pero bueno, ya sabes, si eso ocurriera, si esta ruptura de patrón de ruptura de continuación bajista se ejecutara, lo primero que tienes que mirar es, oye, ¿cuál es la siguiente referencia? Y la siguiente referencia es evidentemente esta, donde ahí va a estar gente interesada en comprar porque es una referencia de soporte y todos lo sabemos. Entonces, en 26.000 pues van a aparecer compradores. ¿Suficientes para aguantar la presión vendedora? No tengo ni la menor idea, pero que ahí van a aparecer compradores sin duda. Por eso digo que es posible que se vaya hasta aquí y a lo mejor aquí. Y evidentemente, si esta no la aguanta, pues la siguiente cota son ya los 23.000, que es la zona por donde pasa la media de 200. Y antes preparando un poco esto, estaba mirando el RST, me refiero, estaba mirando el Ethereum, que no sé si os acordáis, pero estaba un poco por encima, ¿no? Y sin embargo, esta semana se ha igualado. Mirad, ¿lo veis? Ha llegado a la zona de soporte. Una ruptura aquí. Fijaros que lo que estaba haciendo, ahí, fijaros, ahora mismo Bitcoin está aquí. Y decimos, lo más normal es que haya una ruptura, que se vaya al siguiente nivel y que ahí aparezcan compradores. Tal cual, mirad. Ruptura, llega al siguiente nivel y aquí aparecen compradores. ¿Lo veis? Vamos a ver qué fuerza tienen estos compradores. No tengo ni idea. Vamos a volver otra vez atrás al Bitcoin. Si me deja. Aquí. ¿Lo veis? Este no ha roto todavía. ¿Lo veis? Esperad un momentín, voy a eliminar lo azul para que veáis hasta dónde llega la mecha. Este no ha roto. Sin embargo, Ethereum esta semana ha roto aquí y se ha llegado hasta este nivel. Esto es lo que pienso que puede ocurrir también en Bitcoin, pero que no lo haya hecho, bueno, pues ya habla de relativa fuerza, fuerza relativa positiva para el Bitcoin respecto a Ethereum. Y cuando llega aquí, lo más normal es que haya rebote, que es exactamente lo que está intentando ahora mismo, ¿lo veis? Ahora mismo, al llegar al objetivo, el Ethereum. Es justo eso. ¿Que pierde este nivel? Ojo, que puede tener una caída importante hasta aquí. ¿Me creería una ruptura de este nivel? No, así de claro, no me la creo. 2, 4, 6, 8. No me la creo, no abriría posiciones cortas, a pesar de que tiene aparentemente un recorrido importante hacia abajo, pero no me lo creo por ya la secuencia de velas rojas que tiene. Así que bueno, eso es un poco el escenario también en criptomonedas. Vamos a pasar ya a la parte final del resumen semanal de trading número 82 de la plataforma sysmentor.com con el mundo Blast, el mundo Julio. ¿Cómo tenemos hoy? ¿Tenemos alguna por ahí interesante? Tengo preparada una lista amplia en torno a 25 o 30 valores, cada uno, bueno, como decimos siempre, cada uno con su particularidad. Y yo voy a comentar algunas de las que me llaman un poco la atención por el momento en el que se encuentran, ¿no? Bueno, la primera es MetaByte Holding,
que llevamos siguiéndola varias semanas, bueno, sobre todo me llama la atención, bueno, caída brusca y la formación de un suelo redondeado, y como ya en semanal ya tendríamos una etapa 1 justo haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante este momento, ¿no? De hecho, esta semana nos ha dejado ahí una pequeña doji ahí de cuerpo y rango estrecho, y bueno, puede estar un momento interesante, ¿no? Y aquí lo vemos en diario. Bueno, esto podría ser, bueno, una etapa 2, etapa 3, incluso etapa 4, bueno, que podría estar finalizando ya con este doble mínimo con checkout que nos hizo el jueves, ¿vale? Y bueno, esto se empezaría a clarificar por encima de la zona de los 1,80, ¿no? Que justamente, bueno, ya tendríamos las medias verdes, bueno, las tres medias muy juntas, próximas a cruzarse, bueno, y el primer objetivo que está en esta zona de aquí, estamos hablando ya de un 40%, bueno, y aquí un ciento y pico, ¿no? Pero sobre todo, bueno, el semanal me gusta porque tiene un recorrido bastante potente y está en un momento óptimo, ¿no? Para ello, ¿no? Otra que también llevamos siguiendo y que está en una situación muy similar, High Cross Mining, pues por lo mismo, ¿no? Caída muy vertical. Aquí, bueno, la formación de un suelo que ya vemos ahí con las velas de cuerpo y rango estrecho, que nos anuncia de que está finalizando esta etapa 4, bueno, y seguido de una gran vela sólida que directamente elimina dos máximos previos, ¿no? Bueno, ahora estaría siendo lo que sería la innovación, y justamente en este punto, ¿no? Me parece interesante. Aquí, estas 2 últimas semanas ha dejado dos velas de cuerpo y rango estrecho por encima de la media de 20, bueno, valor a observar por aquí, ¿no? Y en diario, bueno, muy similar a la anterior, ¿no? Las tres medias muy juntas, esta quizá un poquito más retrasada porque las medias de 20 aún está roja, pero bueno, interesante por encima de 1,42, yo digo, porque los movimientos son bastante interesantes después, ¿no? Solamente a esta zona estamos hablando casi un 50%, un 80 y un ciento y pico, ¿no? O sea que valores interesantes, ¿no? Otra que también me gusta por el momento en el que está es esta Intercept farmacéutica. Igual una caída grande, la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Ya lo que sería una etapa 1, el precio cortando hacia arriba, hacia abajo la media de 20, y bueno, aquí ya parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Con esta gran vela sólida, las medias juntas pero sin llegar a cruzarse, ¿vale? Y bueno, en disposición de dar lo que sería el primer PC1 en el semanal, ¿vale? Un valor, bueno, más tranquilo, ¿no? Porque tiene un poquito más resistencia, pero bueno, valor que tiene movimiento también muy interesante si somos capaces de pillarlo por aquí, ¿no? Y bueno, en diario, pues igualmente, ¿no? Valor, bueno, ya tendríamos lo que sería una etapa 2 aquí, bueno, y arrancando ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, valor también para tener en cuenta, ¿no? Y a ver, el último, tenía uno más que quería comentar, que es el Sky Harbor. Este es un valor de reciente salida a cotización, pero bueno, vemos un poco aquí lo que es el ciclo de vida de la acción, ¿no? Como arrancó, lo que sería etapa 1, etapa 2, una etapa 3 aquí en V con una topping tail tremenda, bueno, etapa 4, ¿no? Y aquí estaría formando lo que sería un suelo redondeado. Y bueno, a ver si es capaz de arrancar, ¿no? Aquí tuvo un primer amago, que lo ha retesteado, un segundo, ¿vale? Y bueno, en diario lo vemos mejor, ¿no? Tenemos lo que sería la etapa 4, que finaliza con este doble mínimo, ¿vale? Aquí ya tendríamos lo que sería la etapa 1, precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y ahora estaría haciendo lo que sería el agunamiento, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, por encima de la zona de los 8,90, bueno, y con un potencial bastante interesante, ¿no? Solamente, bueno, que se venga a esta zona de aquí, estaríamos hablando ya en torno a un 30% y aquí en torno a un 50%, ¿no? Solamente en este rango de aquí, ¿no? Entonces, bueno, valor un poco interesante, más que nada por el momento en el que se encuentra, por ver si dan la oportunidad, ¿no? Y nada, poco más por mi parte, ya os digo, dejo una lista bastante más amplia, cada uno con unas características distintas, bueno, un poco para que lo analicéis, seleccionéis los que más os gusten, ¿vale? Así que nada, por mi parte, poco más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el resumen semanal del trading de sysmentor.com en su edición número 82 ya. Solo me queda despedirme de Julio, Manu. Paséis buena tarde, bueno, buen día y buena tarde de hoy sábado y el fin de semana, y que tengáis una buena semana de trading.
Venga, Muy bien. comentaros. Venga, hasta luego. Chao. Chao.